Paz a vosotros, mis hermanos. Agradecemos a nuestro Dios que nos permite una vez más estar a través de estos medios para poder estudiar juntos la lección de la sociedad varonil. Así es que, adalides del Señor, vamos a iniciar con este estudio en esta tarde. La lección que hoy nos corresponde es Josué, un varón con valor de liderazgo. Esta lección será muy importante para cada uno de nosotros, ya que nos ayudará a aplicar estos conceptos en todas las áreas de nuestra vida. El objetivo de esta lección es: destacaremos el liderazgo de este personaje como un ejemplo para los varones de Dios, con lo que analizaremos dos características de liderazgo que reproduciremos en nuestra vida. Tenemos una lectura bíblica que está en Josué, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice así: Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandares. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente Jehová tu Dios sea contigo, como fue con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandares, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. En estos versículos vemos la respuesta del pueblo de Israel al enterarse que Josué sería quien los guiara. Pero sobre todo, lo que vemos es que reconocen que Dios está con él. Y esa es una de las cosas que hoy vamos a estar viendo en esta lección. Así es que, en el liderazgo, como hemos mencionado, Josué es uno de los mejores ejemplos. Hay un concepto que está puesto en el liderazgo en el cuaderno que hoy estamos estudiando. Liderar es saber que usted tiene poder, pero que su responsabilidad es servir, desarrollar y otorgar poder a los demás. Una vez más lo voy a leer. Liderar es saber que usted tiene poder, pero que su responsabilidad es servir, desarrollar y otorgar poder a los demás. Es decir, una de las características de un líder es que tiene que enseñar a otros, hacer saber a otros cuáles son las mejores cosas, las mejores maneras de hacer las cosas, pero sobre todo dando ejemplo que hemos sido puestos para servir a los demás. El liderazgo no significa solamente querer mandar que se hagan cosas, significa servir. Y eso nosotros también lo conocemos como ser de bendición a muchos más. En esta lección, mis hermanos, en el primer párrafo está mencionado este concepto de liderazgo. Pero ahora, antes de seguir adelante, si ustedes recuerdan, en el versículo para reflexionar que está en Josué, capítulo 3, versículo 7, dice así: Entonces Jehová dijo a Josué: Desde aqueste día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Así es que, mis queridos hermanos, una vez más, lo que estamos viendo, que el liderazgo tiene que ver con lo que damos a los demás, servimos a los demás, pero en nuestro texto nos está recordando que de quien necesitamos, nosotros, que buscamos de nuestro Dios, necesitamos de Él para ejercer ese liderazgo. No es simplemente estar al frente, tiene que ver con hacer la voluntad de nuestro Dios. Así es que, mis hermanos, en esta lección tenemos que reflexionar y tenemos que recordar esto. Necesitamos de nuestro Dios en el liderazgo. Este ejemplo que hoy tenemos de Josué, en el cual vemos diferentes características, Josué, hijo de Nun, había sido siervo de Moisés, ministro de Moisés, de la tribu de Efraín. Se destaca por su servicio a Dios.
Él está constantemente ahí cerca de Moisés, está viendo cómo Moisés va liderando al pueblo, inclusive con él está en situaciones muy especiales, él está constantemente cerca de él. Tanto que Moisés le da la confianza de ser quien lidere en algunas de las batallas que Israel tuvo. Estando en ese servicio con Moisés es que aprende lo que significa ser un líder. Es decir, un líder, el ejemplo que toma de Moisés es que ese líder también hizo a este líder Josué, pero sobre todo le enseña que su confianza tiene que estar en nuestro Dios. Dice en Números capítulo 11, Números capítulo 11, versículo 27 al 29. Números capítulo 11, versículos 27, que nos está marcando en el primer párrafo. Dice así: y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campo. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, uno de sus mancebos, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés respondió: ¿Tienes tus celos por mí? Mas ojalá que todo el pueblo de Jehová fuesen profetas, que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. El primer ejemplo que vemos en este párrafo mencionado aquí en Números es que, si bien había en ese momento otros profetas, la lección que recibe Josué es que siempre puede haber otros haciendo las mismas cosas que hacemos. Por eso le dice Moisés: ¿tienes celos de eso? ¿Tienes celos por mí? Yo no tengo problema con que alguien más profetice. Ojalá que otros profeticen. Pero en esa lección, lo que le está diciendo Moisés a Josué es que todos hemos sido llamados a servir a los demás y a ser profetas, siervos de Dios, quienes lleven la palabra. Y una de las características que tenemos que tener como líderes es que en el conocimiento de la palabra tenemos que hacerlo saber a muchos más. Es entonces, mis hermanos, que en este ejemplo de liderazgo, lo que podemos ver es lo siguiente. Hay un ciclo que está puesto. El líder enseña al discípulo, pero de lo que le enseña es del servicio, de ministrar, de servir a los demás. Y ese ciclo tiene que hacerse cada vez que alguien se convierte en líder. Tener a alguien a quien enseñar, un discípulo, y enseñar el servicio a los demás. Esta es una característica que vemos en Moisés y que vemos posteriormente en Josué. El liderazgo de Josué entonces se ve enmarcado por estas cosas, por la enseñanza de Moisés, por el servicio a él y sobre todo porque tiene que ir guiado por Dios. El liderazgo de Josué, lo que dice los siguientes párrafos, después que Moisés muere, es quitado como líder de Israel, fue el mismo Moisés quien le pide a Dios que ponga a alguien. Dice en Números capítulo 27, 16 al 17, ponga a Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés está pidiendo a una persona, a Dios le está pidiendo a una persona, que quien quede como líder sea una persona que vaya con ellos, que entre con ellos, que regrese con ellos, que los saque, que los introduzca, alguien que los guíe. Y Josué se convirtió en ese líder. Pero no olvidemos, mis queridos hermanos, que Josué tomó ejemplo de todo lo que Moisés pasó durante esos 40 años en el desierto. Esto se cumplió en él, se convirtió en el líder de los hijos de Israel y llevó esta función. Esta misión que fue puesta en sus manos
es por decreto, por mandato, por ordenanza de nuestro Dios. Pero lo que tenía que hacer era que obedeciera primero Josué al nombre de nuestro Dios, obedeciera sus mandamientos, obedeciera todo lo que él le pidiera. Dice en Números capítulo 27, en los versículos 20 y 21. Números capítulo 27, versículos 20 y 21. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio de Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Es importante mencionar que Dios está diciéndole esto a Moisés cuando tomara a Josué para ponerlo como líder, pero sobre todo que tenía la aprobación de Dios. Por eso era el tema del juicio del Urim delante de Jehová, para que todo el pueblo viera que estaba respaldado por Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la siguiente cosa que tenemos que entender, o los siguientes puntos que tenemos que entender, es que en el liderazgo de Josué, fue puesto por Dios, fue enseñado por Moisés, pero sobre todo lo que hemos visto a través de esto es que Dios lo iba a respaldar, Dios lo respaldaba, Dios estaba con él, Dios iba a ir con él. De hecho, es la promesa que él tiene para él. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo fui con Moisés, seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nos damos cuenta cómo el Dios creador del universo se vale de una persona tan imperfecta como cada uno de nosotros, pero lo que hace es que al haber recibido lección de Moisés, sabe que puede llevar esta misión de ser el líder del pueblo, pero sobre todo sabe que va a confiar en él, en Dios. Josué es el ejemplo de que en el liderazgo iba a ser una persona que confiara en Dios y los demás lo iban a saber. Entonces, el liderazgo del cual estamos viendo tiene que ver con buscar de nuestro Dios, hacer su voluntad, y los demás lo notarán. Por eso lo que leímos en el segundo párrafo es cómo Dios le da esa autoridad. Los demás lo van a ver, pero lo van a ver por su obediencia. Y su promesa, la promesa de Dios, es que se manifestará con él, al igual que lo hizo con Moisés. Nunca lo iba a dejar, no lo desampararía, porque si él era obediente, entonces Dios ayudaría en ese liderazgo. Dirigir al pueblo de Israel entonces no era algo sencillo. Todos hemos estudiado en muchas otras ocasiones, de otra manera, en otras lecciones, en el cuaderno de la escuela sabática, cómo el pueblo de Israel siempre está en un ciclo de desobediencia, se alejan de Dios y por las tragedias o los problemas vuelven a buscar de Dios, son salvados y tienen un tiempo de cercanía con Dios. Eso, conocido como rebeldía del pueblo, es algo a lo que también Josué en momentos tuvo que enfrentarse. Pero no es por eso que él es líder, para evitar esas cosas. El problema era que el pueblo no se daba cuenta que a quien tenía que obedecer era a Dios, no al líder que tenía al frente. Ellos lo seguirían, como leímos, como estudiamos, como vimos en el párrafo anterior, porque él daba ejemplo de obediencia a nuestro Dios. Mis hermanos, entonces, creo que algo que tenemos que tener presente es que la vida de Josué nos enseña
cómo Dios elige líderes, pero sobre todo los elige para que ellos sean los que muestren qué significa obedecer a Dios, para que ellos muestren qué significa seguir a Dios a otros y otros entiendan y puedan ser también siervos de los que tenemos alrededor. Cada uno de nosotros, mis hermanos, como líderes que Dios nos ha puesto en nuestro hogar, tenemos que ser líderes también en las demás áreas de nuestras vidas. De hecho, esa es la promesa, recordando que está puesta en los mandamientos de nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 28, recordemos que dice eso: y será que si pusieres por obra todos estos mandamientos que yo te digo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y recordemos que en esas bendiciones está diciendo: estarás encima y no debajo, serás cabeza y no cola. Está diciendo que tenemos que estar como líderes al frente en todas las cosas que hacemos. Pero lo que va a respaldar este liderazgo será nuestra obediencia a nuestro Dios. Nadie le iba a poder hacer frente a Josué. ¿Por qué razón? Por su obediencia a Dios. Entonces, Josué nos muestra que su liderazgo es algo diferente. Su liderazgo no es que alguien lo haya impuesto. Su liderazgo está basado en el respaldo que tiene de parte de Dios por su obediencia. Entonces, para nosotros, mis hermanos, también tenemos que entender lo mismo. Dios nos puso como líderes en nuestro hogar y en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que tener presente que Él es quien nos ayudará, el creador del universo es quien nos ayudará, pero lo que tenemos que hacer, al igual que José, es esforzarnos y ser valiente. Nadie dice que va a ser sencillo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, porque quien va con nosotros es nuestro Dios. En las cosas que tenemos que reflexionar también, en los puntos que tenemos que profundizar, el recurso de profundizar de esta lección, nos recuerda que tenemos que ser líderes de acuerdo a las situaciones. Hay diferentes tipos de líderes. Hay líderes directivos, es decir, un líder es directivo cuando está en la estructura donde se mueve, donde hace sus labores, sus actividades, pero sobre todo motiva a los demás, delega responsabilidades, avisa de los errores, comunica cuáles son los objetivos. Ese es un líder directivo. Número 2, un líder democrático, el que toma decisiones preguntando a los demás, organizando discusiones, dice en nuestro cuaderno, pero además de eso también tomando consenso para conciliar muchas ideas y entonces tomar la mejor decisión. Un líder democrático también es una de esas características. Un líder indirecto es a veces el que rehúsa tomar decisiones por otros, pero permanece callado en silencio, mientras los demás discuten, toman decisiones, pero brinda apoyo a esas decisiones. Ahora, esos tipos de liderazgo pueden variar. No significa que tengamos que estar en un solo tipo de liderazgo. Realmente tenemos que aprender a trabajarlo con las diferentes situaciones que tenemos en nuestras vidas. Cada situación entonces exige un liderazgo diferente. A veces es necesario ser directivo, en otras ocasiones será necesario ser democrático y en otras ocasiones tenemos que observar las situaciones y ayudar, facilitar a los demás la toma de decisiones. Eso es parte también del crecimiento, de la enseñanza de ser líderes. Un líder facilitador que apoya a los demás. Bien, mis hermanos, entonces, cada uno de nosotros tenemos características especiales.
habilidades, dones, pero todos ellos tienen que conjuntarse para que cumplamos con esta responsabilidad, ser líderes en nuestro hogar y en las demás áreas de nuestra vida. Lo he repetido en varias ocasiones en esta lección, porque para eso nos llamó Dios, para ser líderes en nuestro hogar y en las demás áreas de nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir la voluntad de nuestro Dios, hacer la voluntad de nuestro Dios, buscar el respaldo de nuestro Dios y que Él también sea quien nos dé sabiduría para poder ejercer este liderazgo en todo lugar y en todo momento que nosotros interactuemos con otras personas, pero sobre todo con el propósito de que el Señor sea glorificado. En la reflexión y análisis de esta lección tenemos puntos importantes que debemos de considerar. Nuestro liderazgo. La lección nos pide que escribamos 10 acciones de liderazgo que identifiquemos en la vida de Josué, coloquemos una cita de este mismo libro de Josué y sigamos ese ejemplo. Solamente estoy poniendo 2 ejemplos más. El que viene en el cuaderno es tener un encuentro con Dios. Lo que leemos en Josué 5:13 al 15, vemos cómo él tiene un encuentro con un enviado de parte de Dios para que después de eso conquistara la tierra de Jericó. Otra de las cosas que podemos ver es que sigue órdenes al pie de la letra. Precisamente, cuando va a tomar Jericó, Dios le da órdenes específicas de lo que tiene que decirle al pueblo, cómo tienen que hacer las cosas, cómo tienen que marchar día a día y el último día lo que tenían que hacer. Entonces, una de las cosas que hace un líder también es seguir órdenes al pie de la letra. Siempre tendremos una autoridad sobre nosotros. El hecho de ser líder no significa que nosotros tengamos la autoridad absoluta. No es así. Como líderes también tenemos que enseñar y ser ejemplo de seguir órdenes específicas. Órdenes como los mandamientos de nuestro Dios, órdenes en las otras áreas de nuestra vida, de nuestros jefes en el trabajo, de las personas que son responsables de nosotros. Son órdenes específicas a veces que recibimos y que tenemos que cumplir. Para dar gloria y honra a nuestro Dios, el ejemplo de Josué es que siguió esas órdenes con el pueblo también para que sucediera esa maravilla de que los muros se cayeran, los muros de Jericó, porque siguió órdenes específicas. Una de las cosas también que vemos en Josué, en el capítulo 8, versículos 32 al 35, es que él hace saber a los demás los mandamientos al pueblo. Dice Josué capítulo 8, se lo voy a leer. Josué capítulo 8, versículos 32 al 35. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban de la una y de la otra parte junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en la ley. Entonces, Josué, lo que hizo en su liderazgo es también hacer saber a los demás lo que él había aprendido de parte de Moisés, los mandamientos de nuestro Dios. Seguramente el pueblo los había escuchado en otras ocasiones, pero él hace saber, como líder, hace saber al pueblo cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que obedecer, qué es lo que Dios promete también a través de esos mandamientos. Reflexionemos en esto, mis hermanos, porque son ejemplos que nosotros también tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Entonces, es
nuestra responsabilidad poner en práctica algunos de los ejemplos que hemos hablado o de los que ustedes también encuentren leyendo este libro de Josué. Tener un encuentro con Dios, orar a Dios en compañía de la iglesia, orar a Dios en compañía de nuestra familia, tener tiempos de oración junto con ellos para que así en todos quede el ejemplo de la búsqueda de la presencia de Dios en todo momento. Inclusive, permítanme decirlo así, cuando tenemos problemas, cuando tenemos discusiones. Creo que todos hemos pasado o pasaremos por eso en casa, en familia. Habrá desacuerdos. Y aún en esos momentos de enojo es cuando necesitamos orar a nuestro Dios, acercarnos a Él en oración, dando ejemplo a la generación venidera, nuestros hijos, que en todo momento podemos orar a nuestro Dios. El ejemplo que poníamos, el segundo ejemplo que poníamos, era de seguir órdenes al pie de la letra. Y eso significa, la acción a replicar nosotros es ser ejemplo de obediencia. Ser nosotros los primeros que estamos dispuestos a servir, a hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque entonces eso lo verán nuestra familia, los que estamos liderando, hacer la voluntad de Dios, que también se ve reflejada en nuestro servicio, en nuestra obediencia al pie de la letra de cada uno de sus mandamientos. Es decir, como líderes tenemos que predicar con el ejemplo, ser ejemplo de obediencia. Y un ejemplo más, hacer saber los mandamientos al pueblo, comunicar de los mandamientos a Dios a mi familia. No significa que se los aprendan de memoria, sino que tiene que ver con lo que también mostramos de esa obediencia. Comunicamos los mandamientos de nuestro Dios siendo obedientes a ellos. Por eso, cuando habla la palabra de nuestro Dios acerca de tener en nuestro corazón los mandamientos, habla de que nuestros pensamientos, de que lo que hacemos, lo que vivimos día a día, hablará de esa obediencia. Comunicaremos de esa manera también a nuestros hijos, a nuestra familia, la obediencia a Dios. Y por consiguiente, explicar a ellos por qué y para qué obedecemos cada uno de los mandamientos de nuestro Dios. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros entonces hemos sido puestos como líderes en nuestro hogar, como líderes en los lugares y en los momentos que nos movamos en nuestra vida. Pero el ejemplo que hoy vimos con Josué es que ese liderazgo ha sido delegado por Dios. Demos gracias a Dios, mis hermanos, porque el Señor nos ha puesto como líderes. No ha sido nuestra decisión solamente, ha sido la voluntad de nuestro Dios. Dios delega esa autoridad sobre nosotros sabiendo que si lo seguimos a Él, buscamos de Él, nos acercamos a Él, entonces llevaremos por buen camino a nuestra familia, nuestro trabajo y todas las actividades, negocios que querramos hacer, siendo líderes respaldados por nuestro Dios. Josué, un varón con el valor de liderazgo respaldado por nuestro Dios. Ese liderazgo es el que tenemos que desarrollar en cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Paz a vosotros.